A contramano. Nosotros venimos siguiendo ya hace un par de años, lo canto de memoria, la exploración que se está haciendo en busca de petróleo en el Océano Atlántico, sobre todo en la zona de Mar del Plata. Nos han hablado varios representantes del Atlanticazo, así se llama la hermosa pueblada que intentaba oponerse a esta exploración. Parece que cesó, no sabemos por qué, pero cesó. Vamos a hablar con alguien que sí tiene esa información y nos va a enseñar, no sabemos si es una buena noticia o no. Él es Matías Sena Trebuch, es economista del área de investigación de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y nos va a contar las causas de este cese. ¿Cómo te va, Matías? Simón te saluda. Hola Simón, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer. A ver, parece una buena noticia, pero contame. Mira, realmente es una buena noticia. La semana pasada pasó que el gobierno anunció con un decreto de que le retiraba el permiso de exploración, o en realidad de seguir haciendo actividades en la cuenca Argentina Norte 107 y 109, tanto a Shell como a Qatar Energy, por lo cual es muy bueno porque significa que no va a haber más proyectos en esos bloques, ¿no? Esto es bueno por el hecho de que no fue el gobierno que decidió sacárselas porque sí, porque se opone a la exploración offshore, lo cual realmente sería algo extremadamente bueno desde nuestro punto de vista, sino de que tanto Shell como Qatar Energy decidieron no seguir explorando esas zonas porque se dieron cuenta que no había tales beneficios económicos en comparación con los costos que les implicaba seguir en esa exploración sin saber si iban a encontrar algo o no. Más teniendo en cuenta como antecedente lo que pasó con el pozo anterior hace un año o 2 años prácticamente, el pozo Argerich, en el cual Equinor hizo un pozo, hizo una exploración y lo encontró totalmente seco, ¿no? Entonces, por el hecho de que ellas decidieron no avanzar, el gobierno ahora les terminó retirando, ¿no?, este permiso de exploración en esos bloques, lo cual es realmente muy bueno porque significa que no se van a seguir haciendo ningún tipo de actividades como las que se venían haciendo de exploración sísmica que afectaban negativamente los ecosistemas, ¿no? El ecosistema del mar ahí que también tuvo mucho repudio en su momento, ¿no? Pasanos cómo era la exploración, porque era bien cruel, sobre todo para la fauna, ¿no? Exactamente. Bueno, la exploración consistía básicamente en hacer bombeos de sonido, ¿no? Tiraban con bombas de sonido en el mar, que recordemos que en el mar hay una particularidad, el sonido en el agua viaja más rápido y más lento que si fuera, ¿no?, en el aire. Por lo cual esto afecta negativamente a la fauna del lugar, en muchos casos pudiendo hasta inclusive matarla o dejarla con daños severos permanentes, ¿no? De hecho, una de las grandes críticas era justamente la medida en que se hacían, ¿no?, estas exploraciones que se hicieron. De hecho, por ejemplo, para que se hagan una idea, ellos decían básicamente de que tendrían apostado, por ejemplo, a un biólogo que iba a estar viendo en el barco si veía ballenas cerca, iban a dejar de bombear sonido, por ejemplo, ¿no? Ese era el nivel de control que tenían para si había fauna visible cerca. Simplemente una persona viendo en el lugar sin importar realmente lo que no se podía ver más en profundidades, ¿no? Por lo cual esto es realmente muy bueno, el hecho de saber de que se van a dejar de hacer estas exploraciones porque se hicieron tanto en los dos bloques, ¿no?, en el 107 y 109, y nunca se evalúan tampoco las implicancias que tienen hacer más de una exploración sísmica como de este estilo, ¿no? Porque si siempre los estudios de impacto ambiental presentados hasta el momento lo que tienen es que ven cuál es el impacto del proyecto en particular que se va a hacer en ese bloque. No suman el hecho de que hay posibilidades de que se hagan otros proyectos en bloques aledaños, y la suma, ¿no?, de estos impactos termina siendo mucho peor de cada impacto por separado, ¿no? Me acuerdo de esto que contás de alguien mirando a la superficie, y lo que recuerdo también es que la exploración era a muchísimos metros de esa misma superficie, así que era casi un chiste de gallegos, ¿no? Tal cual, eso, parecía un chiste, una tomada de pelo el hecho de que te digan de que van a tener cuidado porque van a poner una persona a avistar la superficie, cuando justamente los bombeos sísmicos estos llegan hasta el fondo del mar, que en el fondo del mar no tenemos posibilidad de saber básicamente qué especies están transitando esa zona en ese momento.
lo que ellos decían como fundamentos es que comenzarían a emitir bombeos despacito para que la fauna se aleje sola y de esa manera ir incrementando, digamos, ¿no? Todo demasiado burdo, básicamente. Sí, sí, completamente a ojo. Bueno, todo lo burdo que nuestras autoridades les permitieron ser, ¿no? Y estaba Equinor en su momento. Bueno, vos la nombraste. ¿Cuándo fue que abandonó la exploración? Exactamente, estaba Equinor. Equinor abandona la exploración una vez que se da cuenta de que el pozo del Jeriche estaba seco. A mediados del 2024, también Equinor se fue de varios lugares. Hoy en día solo quedan algunas participaciones pequeñas en lo que es onshore, es decir, en tierra, ¿no? En Vaca Muerta en particular. Pero por suerte se fue de nuestros mares. Lo que nosotros siempre resaltamos en estos casos es que estas empresas multinacionales y bueno, también en parte algunas nacionales, lo que buscan más que realmente generar un desarrollo para Argentina, no es otra cosa que especular y decir que ahí hay un potencial de recursos para lograr convencer a inversores que inviertan en sus acciones en particular y que eso genere un alza, ¿no?, en el precio de sus acciones. Es simplemente algo completamente especulativo, pero mientras tanto se realizan justamente estas actividades que tienen un alto impacto y que dejan de lado realmente lo que pueden generar en nivel de daño ecosistémicos. El nivel de desprecio por la flora y la fauna es increíble. No es que sea mejor matar a esos animales por conseguir petróleo de verdad, pero en este caso ni siquiera es una mague. Exactamente, tal cual. La idea de que podamos avasallar a las otras especies y el territorio en general, justamente desde el lado ya especulativo, es realmente impresionante y ni hablar, como bien decís vos, el hecho de que llegara a haber petróleo ahí tampoco sería razón suficiente para poder hacerlo con la libertad en que hoy en día lo están haciendo, ¿no? Porque convengamos que este tipo de actividades no nos van a favorecer a nosotros para desarrollarnos de una manera diferente, distinta a la que venimos hoy haciendo actualmente. Lo que van a hacer, en el caso de que hubiera, sería favorecer a estas empresas nada más que extraerían para exportar. Dadas todas las condiciones que hay hoy en día a través, ¿no?, del RIGI, del régimen de incentivo para las grandes inversiones, sabemos que en caso de que se concretaran proyectos de este estilo, entrarían bajo ese régimen y es muy difícil que luego las divisas que generen esos proyectos realmente terminen quedando en el país y terminen generando el empleo que muchas veces dicen que van a generar y después en los papeles cuando vemos los hechos está lejos de ser así. Sí, sí, sabes que nosotros sacamos a muchos militantes, defensores del medio ambiente al aire, a gente que entiendo que firmó un documento junto a ustedes, la gente del Golfo San Matías, y nos cuentan todas las trapisondas que hacen también para fugar dólares, aún dentro de la misma YPF, que si vos manejás el tema, refrescanos detalles, pero es una fachada de soberanía que en realidad de verdad no tiene nada. Sí, totalmente. Hoy en día, en realidad históricamente, bueno, la fuga de divisas es algo muy normal. Las empresas han encontrado distintas formas para ir evadiendo y poder sacar los dólares del país. Depende, ¿no?, el momento y la coyuntura que haya tenido, ¿no? Una de las formas, en realidad hoy en día hay como tres formas, por así decir, en particular, que suele ser o se venden a la casa matriz, al ser empresas que son subsidiarias, ¿no? Tienen una casa matriz fuera del país. Lo que hacen es, se venden a menores precios los productos, entonces terminan de esa manera pagando menos y después lo pueden vender afuera, ¿no?, a un mayor precio. Otra de las veces lo que hacen es directamente tomar deuda con la casa matriz y en realidad esa deuda nunca entra al país, pero ellos pagan la deuda y de esa manera terminan fugando los dólares hacia afuera. Entonces vemos que tienen distintos mecanismos para poder evadir siempre y hacerse con los dólares que en teoría son los dólares por los cuales hemos generado, ¿no?, el ambiente propicio para que entren estas inversiones al país y son los dólares que nos ayudarían a ir en contra, ¿no?, o poder solucionar este problema en la restricción externa que tenemos, esta falta de dólares para pagar principalmente hoy en día deuda, lamentablemente deuda externa, por lo cual nada, es realmente complicado y como vos dijiste, hoy en día YPF también, más que soberanía, lo que está haciendo la bandera que permite al resto de las empresas petroleras invertir bajo este régimen de incentivo de grandes inversiones e intentar avanzar en proyectos que
terminan generando graves problemáticas socioambientales, como es en el caso del Golfo San Matías, ¿no? El oleoducto que se quiere realizar ahí, con los puertos petroleros, con las 2 monoboyas para exportación, más los buques de gas natural licuado que se quieren instalar. Todas situaciones que, lejos de generar un desarrollo local y en los lugares en los que están, van a terminar generando problemáticas socioambientales muy graves, desde posibles derrames, fugas, emisiones fugitivas, ¿no?, de gases de efecto invernadero, y también lo que es la afectación que esto puede generar, ¿no?, en zonas protegidas y en zonas de alto turismo, como es justamente el Golfo San Matías. Ellos no van a beneficiarse del cese del que estamos hablando, en Mar del Plata. Y es difícil en realidad que se beneficien. Sí lo podemos tomar como algo bueno, decir, bueno, al menos lo que es que se acabe, o las últimas tendencias son que se han devuelto muchos bloques de la cuenca argentina norte y de Malvinas Oeste también. Es decir, la exploración offshore está complicada. Pero lo que tiene el caso del Golfo San Matías, por ahí es más difícil por el hecho de que lo que se está buscando es exportar petróleo y gas, pero que se extrae, ¿no?, desde Vaca Muerta en particular. El gas al principio se haría desde la cuenca austral, pero luego la idea es reconectar lo que es Vaca Muerta con un nuevo puerto para que sea un nuevo punto de exportación. Entonces es difícil que frenen hoy en día, más que nada por cómo se vienen dando la situación. Han cambiado leyes de un día, de la noche a la mañana, leyes que prohibían la actividad hidrocarburífera para habilitarla. Y bueno, y mientras tanto se aprobaron los proyectos por partes, es decir, se aprobó la parte 1, hay un proyecto que es el Vaca Muerta Oil Sur, que tiene 3 partes el proyecto, y se le aprobó la primera parte sin que hayan presentado los estudios de impacto ambiental de la segunda y la tercera parte, por ejemplo, ¿no? Eso lo que nos dice a nosotros es que ni siquiera les interesa realmente los estudios de impacto ambiental si ya le aprueban la primera parte sin saber el impacto que va a tener la segunda y la tercera. Y ni hablar acá también de los impactos acumulativos que generarían estos proyectos en el Golfo San Matías, porque cada proyecto se analiza por separado, como si no se fueran a complementar en los daños que generan. Y ni hablar ahí el daño que pueden generar a nivel ecosistémico en temas de biodiversidad, particularmente con la ballena franca austral, que es un monumento natural en Argentina, ¿no?, desde los años 90, y que eso implica que debería tener ciertos cuidados, que las zonas donde justamente se reproducen, como es en el Golfo San Matías, son zonas que deberían cuidarse con mayor prioridad. Y hoy en día eso queda claro que no es una prioridad el cuidado, y que se aprobaron básicamente distintos proyectos que van en contra, ¿no?, y que pueden generar grandes daños. En Río Negro fueron los cambios que se realizaron en la ley para que se pueda habilitar de nuevo esta actividad, que a fines de los 90 se había logrado justamente prohibir, luego de que el pueblo no se organizara porque estaba en contra justamente de esta actividad, y pudieron sacar una ley que prohibía todo tipo de actividad hidrocarburífera. Ahora, de la noche a la mañana, hace un par de años, esto cambió, y bueno, y ahora están avanzando básicamente con estos proyectos, con la idea de nuevo, ¿no?, de que el sector hidrocarburífero, el sector energético va a poder ser un nuevo campo, por así decir, ¿no? Es decir, va a poder generar los dólares que nos hacen falta. Y la pregunta es ¿para qué nos hacen falta los dólares también, ¿no? Porque hoy en día nos están haciendo falta los dólares para pagar deuda externa, que cada año va creciendo porque se vuelve a tomar deuda en dólares. Y el hecho de tomar deuda en dólares lo que genera a nosotros es que lo que se tiende a promover para pagar esa deuda son siempre los sectores exportadores. Que a casualidad, el 80% aproximadamente de los dólares que entran al país los genera el campo, la minería y los hidrocarburos. Entonces ya sabemos quiénes son los sectores que van a ganar y que lamentablemente tienen altísimos impactos socioambientales en los territorios. Sí, de hecho, nosotros seguimos mucho el tema de deuda externa. Y bueno, a ver, Alejandro Olmos Gaona nos contaba que dentro de YPF está el fondo buitre BlackRock, hablando de la fachada de soberanía, ¿no? La fachada falsa de soberanía. Sí, exactamente. BlackRock tiene acciones en muchas empresas exportadoras de Argentina, así como también tiene deuda pública argentina también. Entonces son grandes fondos, grandes jugadores internacionales que terminan presionando a los países, en este caso, ¿no?, a la Argentina, de distintas formas, ¿no? Formas que no deberían permitirse básicamente, pero bueno, con esta lógica de que siempre prime, ¿no?, la libertad del capital, de los capitales,
terminamos entrampándonos, por así decir, ¿no? Y hoy en día, lamentablemente, YPF está funcionando con una lógica de mercado, en la cual no importa, la provisión interna no es lo principal, es decir, también, tampoco tener el acceso a la energía no es considerado como un derecho. De hecho, anteriormente tampoco lo era, pero ahora se puede notar más, ¿no? La mercantilización de la energía con este gobierno, que de hecho con los cambios que generó en la ley bases, generó cambios en lo que es la ley de hidrocarburos, cambiando lo que era el objetivo de la ley, que primero era el objetivo del abastecimiento interno, asegurar el abastecimiento interno energético, y hoy en día es literalmente maximización de la renta, ¿no? Con esta idea de que al mismo tiempo se liberalizaron las exportaciones e importaciones del sector, y lo que apunta es que las empresas pueden exportar todo lo que necesiten, al mismo tiempo que se liberalizaron los precios, y eso lleva a que estemos en precios internacionales. Y hoy en día, con los conflictos bélicos que está habiendo y el aumento del precio de petróleo, por más que Argentina es productora, ¿no?, de petróleo y de gas, tenemos una problemática que nos sigue aumentando el precio, por más que acá los costos no aumenten, el costo de extracción no aumente necesariamente. Si nosotros pudiéramos tener el precio controlado, al menos, podríamos evitar justamente que los aumentos que se están dando ahora de manera extraordinaria y que están generando ganancias extraordinarias en el sector hidrocarburífero, podrían paliarse al menos. O al menos también lo que podría pasar es que el gobierno podría aprovechar, ¿no?, para poner cierta cantidad de retenciones al sector hidrocarburífero y poder hacerse parte, ¿no?, a poder obtener un poco de esta renta extraordinaria que están teniendo estas empresas, por un hecho que no tiene nada que ver, ¿no?, con lo real, con lo productivo, sino que tiene que ver con algo completamente externo, que es una guerra que está sucediendo hoy en día, ¿no?, en Medio Oriente. Sí, como dirían los fabulosos Cadillacs, a nosotros siempre nos toca perder, ¿no? Pero esto no había comenzado, enséñame, no había comenzado con el ministro Aranguren en época de Macri, esto de la desregulación del precio de los combustibles. Sí, había comenzado a regularse de a poco, pero bueno, no se había modificado la ley de hidrocarburos de la manera que se le hizo ahora, de manera explícita, en los cuales ya el Estado no puede regular absolutamente nada del precio. Entonces ahora nos fuimos a una mayor desregulación del sector y básicamente lo que tenemos es lo que pasa hoy en día, ¿no? El precio de la nafta ha escalado considerablemente y eso impacta, ¿no?, también en el resto de la economía, porque prácticamente toda la economía depende, ¿no?, de lo que es la nafta o del gas y del petróleo para funcionar. Absolutamente. Debe ser una de las razones de nuestra inflación crónica. Eso, los peajes que se extienden a toda la economía, es real. Exactamente. De hecho, ahora, por ejemplo, tocaba un aumento por ley de lo que es el impuesto a los combustibles líquidos, que es un impuesto que deberían pagar las empresas petroleras justamente y que en realidad las empresas petroleras lo terminan pasando al precio, es decir, lo terminamos pagando los consumidores. Y se pospuso ese aumento justamente porque ya está aumentado tanto el precio por el impacto de la guerra que decidieron posponerlo, porque si no justamente lo que iba a generar es lo que vos mencionaste recién, era un aumento de la inflación de nuevo, ¿no? Entonces tenemos ahí claramente también un indicio de que la inflación no era tal vez como nos quería hacer creer este gobierno, una cuestión solamente monetaria, sino que hay múltiples factores que pueden influir en lo que es el impacto de la inflación. Y hoy en día justamente el hecho de tener el sector hidrocarburífero, ¿no?, liberalizado a precios internacionales nos termina impactando internamente en términos inflacionarios y en términos de una peor calidad de vida, ¿no? Sí, sí, yo lo hablé con varios economistas y siempre las devaluaciones por un lado y el aumento de la nafta por el otro trae inflación automáticamente. Después, como la población no lo sabe, Milei se aprovecha y habla de inflación, rezago y ese tipo de pavadas, pero lo cierto que apenas entró, creo que subió la nafta al 200% y eso generó inflación. Su propia medida generó inflación, aunque obviamente dice otra cosa, ¿verdad? Exactamente, nosotros tenemos un problema que hoy en día seguimos teniendo claramente inflación a pesar de que no hay emisión, como mantiene que esa era la fórmula, ¿no?, para bajar la inflación. Pero vemos también que esto se logra a través de tener un tipo de cambio planchado, es decir, que no le permiten que aumente, y al tener también, ¿no?, la otra variable fundamental, pisada, que son los salarios, tanto salarios estatales como los salarios en general.
toda paritaria que aumentaba más de lo que el gobierno pensaba, el gobierno no la autorizaba. Y ahí estás también, ¿no?, en una contradicción libertaria en el cual un contrato entre privados el gobierno no debería por qué meterse, y aún así el gobierno no habilitaba aquellos aumentos que iban por encima de la inflación, porque justamente eso iba a ser inflacionario también. Entonces hay muchas muestras de que el discurso que ellos tenían no funciona tal cual la teoría como en la práctica, ¿no? Sí, bueno, vos como economista lo sabés aún mejor que yo, mucho mejor que yo. Pero sí, el precio de la energía, de hecho, la ponen, no la dejan al libre mercado, es una contradicción caminando. Sí, exactamente. Y de hecho, bueno, lo que ha pasado también con la quita de subsidios que viene habiendo también el último tiempo, hoy en día se espera que para este año consumidores de energía, es decir, la población argentina, ya pase a pagar cerca del 84% del costo de la energía total. Mientras que al mismo tiempo se subsidia fuertemente, ¿no?, a las empresas petroleras para que sigan extrayendo, ¿no?, gas y petróleo, particularmente gas, a pesar de que éstas tengan justamente un montón de beneficios, ya sea a través del régimen de incentivo de grandes inversiones, ya sea a través de los cambios que se hicieron en la ley bases y la ley de hidrocarburos, y de esta manera también, bueno, a través de subsidios directos que terminan engrosando sus ganancias millonarias. Es decir, estamos subsidiando a empresas que sin subsidios funcionarían y tendrían ganancias millonarias también. Y eso nunca se recorta, sino lo que se termina recortando más que nada están siendo, ¿no?, los subsidios que reciben consumidores y consumidoras. Sí, totalmente. Dramático. Bueno, a ver, Matías, ¿querés cerrar esta charla más que interesante con algo para ponerle moñito al tema este energético que no haya salido en la charla? Hacelo. Bien, bueno, más que nada decir que, bueno, la noticia que tuvimos de que se hayan devuelto, ¿no?, o se hayan pedido la devolución de los bloques CAN 107 y 109 fue muy buena, es muy buena, y necesitamos también involucrarnos un poco más, ¿no?, desde la sociedad en todo su conjunto con las distintas actividades que se están promoviendo hoy en día, que tienen grandes impactos, ¿no?, en términos territoriales y socioambientales, para evitar que solo quede la gente de los distintos lugares intentando resistir ante el avance de distintos proyectos que, lejos de generar desarrollo, terminan profundizando las problemáticas actuales que tenemos, ¿no?, y la estructura productiva del país, que tiende a que se desarrollen estos sectores de altos impactos, como justamente tiene que ver el sector hidrocarburífero. Pero bueno, la noticia es buena y esperamos que logremos también acompañar un poco el reclamo que tenemos en el Golfo San Matías hoy en día, que es uno de los lugares más afectados actualmente y que puede afectarse acá en un futuro. Por lo cual, seguir poniendo el ojo y la atención en el Golfo es una buena puesta en marcha que podemos ir haciendo todos y todas. Sí, totalmente. Para vos que estás escuchando, si fuiste alguna vez a las grutas, bueno, despedite, porque está en esa zona y no va a estar más, por lo menos no va a estar más linda. Bueno, querido Matías, gracias por esta charla, todo lo que nos enseñaste, la parte de hidrocarburos, la ley sobre hidrocarburos, lo sospechábamos pero no lo sabíamos, vos sabés un montón, así que nada, muchas gracias, será hasta la próxima charla. Por favor, muchas gracias a vos, Simón, que andes muy bien. Un abrazo grande. Abrazo grande. Periodismo a contramano. El gomón que nos salvará cuando este Titanic se hunda.